Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos a conversar con Juan Grabois, dirigente, militante social, político. Se presenta en las redes, se presenta como abogado, docente, militante popular, es candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y está en línea para hablar con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Pepe Fruto del informativo de Farco te saluda. Hola Pepe, gracias por el llamado, muy honrado en conversar con mis amigos, amigas, compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que contento por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un gusto para nosotros también. Empezar por lo más nuevo de lo que ha dicho el presidente. Ayer habló por cadena nacional, dijo que va a seguir con el ajuste. Dijo que muchos no perciben en la realidad material el éxito de su gestión. ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensás? Mira, francamente vi una parte porque muy aburrido, ¿no? Como muy, viste que a veces él es así rimbombante, entonces ahí se le pueden notar un poco la hilacha. Yo lo vi medio, como diría William Shakespeare, ¿no? Fierecilla domada. Fierecilla, lo vi recontra domado, de alguna manera tratando de mentir con esa mentira de los tres ciclos de gobiernos neoliberales que hubo en el siglo XXI, que son el de la Rúa, el de Macri y el suyo. eh, lo peor ya pasó. Esta es la frase que me parece como el centro de la mentira. Y también que promete restituir lo que con tanto orgullo sacó, es decir, fondos para las áreas sociales que aplastó con una consigna ideológica de que la justicia social es un pecado capital. Es una consigna que va contra el humanismo más elemental, de raigambre cristiana, justicialista, socialista, es decir, de todo lo que representa las luchas populares por el progreso material, efectivamente el progreso material de las masas populares. Entonces, ya lo veo como un personaje titubeante, que él mismo dijo alguna vez que cuando entregas tus convicciones a cambio de votos, te quedas sin las convicciones y también te quedas sin los votos. Así que eso es lo que vi, ¿no? Una fierecilla domada, un león rugiente que terminó siendo un mulo cansado, y bueno, ojalá que podamos hacer una continuidad en la campaña nacional de lo que fue la derrota estrepitosa del gobierno de la miseria planificada y una victoria de todos nosotros que tenemos que tomar con mucha humildad, porque el pueblo depositó la responsabilidad de la oposición a esta mierda de gente en Fuerza Patria. Juan, ¿crees que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires se puede repetir en el resto del país con las particularidades de la elección que la elección va a tener en cada provincia? Creo que en muchas provincias se puede repetir, en otras hay una situación distinta. Creo que la Argentina viene arrastrando un problema que es la derivación del centralismo porteño, y ese problema es que tiene una contracara, que también es una desviación a un proyecto nacional, ¿no? Una nación, comunidad de destino, que es la balcanización del país y que se expresa en los provincialismos, es decir, el pago chico de cada cual sin una perspectiva nacional y latinoamericana. Bueno, cuando se resuelva el centralismo porteño, probablemente se resuelva también esta balcanización, porque es verdad que es una reacción natural de las provincias encerrarse en sus fronteras, casi como si fueran estados separados, cuando desde la centralidad hay un abuso constante de poder, sobre todo con el gobierno de Javier Milei. Entonces, el panorama no es igual en todas las provincias, creo que hay algunas donde vamos a tener buenos resultados, como en Río Negro. Yo soy patagónico por adopción, fanático de las radios comunitarias de la Patagonia. Estuve 3 años militando con el compañero Roberto Arias, los pibes de la, pibes y no tan pibes de la Pocahuyo, en San Martín de los Andes, y ahí tienen un desafío muy grande ustedes, ¿no? Que es promover el voto a la única fuerza de oposición que nunca votó contra el pueblo y junto a Milei, que es lo que hoy llamamos Fuerza Patria, salvo algún traidor como Cuellar, pero fue uno solito. Y otra misión muy importante que tenemos todos y todas los que valoramos la democracia, sobre todo la tenemos que revalorizar en un día como hoy, que son 70 años
del golpe del 55, también el aniversario del secuestro, tortura y asesinato de adolescentes en la noche de los lápices, es enseñarle o mostrarle o hacer pedagogía de un nuevo sistema de votación que es muy complicado. Para mí es muy complicado, para mis vecinos es muy complicado, que hay mucho riesgo de que se anulen votos porque hay que hacer cruces, y eso nunca lo hicimos en la República Argentina, eh, por lo menos a nivel nacional, en los candidatos que votamos, ¿no? Entonces, ahí también hay una tarea muy importante que creo que hay que tener muy en cuenta y tomarse muy en serio, porque ni siquiera es una tarea partidaria, es una tarea nacional, que es trabajar en la pedagogía de la nueva boleta. Estamos hablando con Juan Grabois en el informativo de Farco. Juan, el gobierno de Milei está en esta situación golpeado por las últimas elecciones, por los resultados de su política económica, porque muchos sectores lo rechazan, pero tiene todavía 2 años por delante. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en estos 2 años? ¿Se tiene que ir el gobierno? ¿Tiene que terminar antes de alguna manera porque así ya no va? Mira, acá hay como dos trampas, ¿no? Una trampa que ellos mismos tienden, que es plantear el club del helicóptero. Fue la forma en que se victimizaron todos los gobiernos de derecha neoliberal. Entonces no hay que darles el gusto. Y lo que hay que esperar, como siempre, es que el veredicto de las urnas haga que cambien su política económica, que el Espíritu Santo les ablande el corazón. Si no, en tiempos de crisis no es la dirigencia la que decide, es el pueblo, ¿no? Entonces, yo rechazo instintivamente cualquier cabildeo de palacio o conspiración de grandes cabezones. En definitiva, es el pueblo el que va a marcar la tónica de los acontecimientos. Lo ideal, desde luego, sería que haya un cambio en la política económica, que vuelva a haber una política industrialista, de mercado interno, con acceso al consumo, con justicia social, y eso también se puede pelear desde el Congreso, porque vos fijate que las personas con discapacidad en la calle lograron convencer a muchos diputados que iban a votar de otra manera, de romper este ciclo en el que la gente peleaba por una reivindicación, lograba una ley en el Congreso, mi ley la vetaba y después no se podía revertir el veto. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer con salud y con el presupuesto universitario. Pero romper ese ciclo de la frustración y el fracaso, abollar esa puerta, siempre fue una tarea de la comunidad organizada, y la política secundó esa tarea, pero para poder secundarla bien tenemos que tener los diputados. Y hasta ahora los únicos diputados que de manera categóricamente mayoritaria, salvo este caso de Cuader, y creo que hay alguno más que se vendió por guita, que ya fue reemplazado, dicho sea de paso, todos los que entraron por Fuerza Patria, todos los compañeros que entraron por Fuerza Patria, votaron bien. Me gusten más o me gusten menos, ¿eh? Entonces ahí hay un elemento muy, muy importante para tener en cuenta. Juan, te hago 2 últimas preguntas. ¿Cuál es tu participación en la toma de decisiones en Fuerza Patria? Digo, vos representás para mucha gente, para muchos sectores, algunas ideas políticas, incluso propuestas que han llegado a convertirse en ley en nuestro país. Pero ahí está Cristina, Kicillof, Massa, hay diferencias, tal vez con Massa son donde más diferencias hay, pero ¿se puede participar, se puede incorporar todo esto que vos proponés y vos representás? El Papa Francisco a mí me enseñó que frente a las contradicciones hay dos formas desviadas de abordarla, porque nosotros trazamos una raya que es la deshumanización que plantea la derecha reaccionaria neoliberal y el humanismo básico que plantea Fuerza Patria. Dentro de ese humanismo básico efectivamente hay contradicciones, y esas contradicciones no se pueden sintetizar entrando en esta deriva de estar todo el tiempo hablando mal de que tenés al lado, enfrascándote en el quilombo, y tampoco se pueden resolver haciéndote el tonto, como si no existiera. Entonces hay que sufrir las contradicciones, y en este momento no estamos en una etapa de síntesis, estamos en una etapa de coalición electoral frente a un gobierno que tenemos que frenar. Yo creo que tenemos 2 años para buscar una síntesis
que no va a ser el 100% de las ideas que este servidor que te habla y Patria Grande, Argentina Humana promueve, pero sí puede haber muchas de ellas. Por ejemplo, el acceso a la tierra para vivienda, que es un acuerdo que logramos después de las PASO, donde Sergio Massa me gana la interna. Es uno de los 10 puntos que yo le planteé que con más firmeza acordamos, que es 1 millón de lotes con servicios, con agua, luz, cloacas en todo el país para terminar con el déficit habitacional, la tierra y los créditos blandos para construir, que es algo que se puede hacer tranquilamente en el país. Hay recursos y hay tierra. Entonces ahí tenemos un punto que no es menor, porque cuando vos resolvés la casa de la gente que está en alquiler, además de darle la tranquilidad que tiene donde cobijarse, que es una necesidad humana elemental, el aumento del salario real frente a lo que se paga de alquiler es de un 30-40%, porque hoy la gente está dejando un 30-40% de su esfuerzo, de su tiempo de trabajo, de su ingreso en el alquiler. Entonces ahí tenés un elemento, ¿no? Después hay otros temas donde nos podemos poner de acuerdo, pero hay que trabajar en la letra chica, que es resolver el problema de la salud, la educación y el acceso a la alimentación sana. Eso no debería haber mayores contradicciones. Después sí va a haber contradicciones en elementos por ahí estratégicos, en el abordaje de una utilización ecológica y económicamente sustentable y justa de los recursos naturales. Bueno, esos son disputas que existen dentro de nuestro campo. En particular, a Patria Grande y a quien te habla, en las últimas semanas, meses, tenemos mayor incidencia con nuestros planteos dentro de la coalición. Nosotros estamos construyendo poder dentro del movimiento nacional y popular, no queremos armar una secta, no creemos en los que inventan la rueda. Si en algunos momentos planteamos, y puede ser que lo planteemos en el futuro, un canal propio en lo electoral, son ríos que confluyen en el mismo mar. Es decir, el sectarismo siempre fue una trampa para el movimiento nacional y popular, es una trampa todavía en las luchas sociales, como también es una trampa hacerse el tonto y diluir todas las diferencias en una especie de licuado que no tiene gusto a nada. Juan, la última. El Fondo Monetario Internacional le dio, casi podríamos decir alegremente, a Macri más de 40.000 millones de dólares, que no se sabe dónde están. También a Milei, recientemente 20.000, que también se los están dilapidando. Llega Fuerza Patria al poder, supongamos, dentro de 2 años. ¿Qué se hace con la deuda? ¿Qué se hace con esa deuda? Que es un condicionante fundamental para cualquier política que se quiera llevar adelante. Es una muy buena pregunta y creo que es tal vez el elemento que quebró el Frente de Todos, que convirtió el Frente de Todos en una experiencia mediocre y fallida. Y eso es una responsabilidad colectiva porque no había un punto de acuerdo en relación a qué hacer con esto. Entonces mi primera respuesta es, la fuerza tiene que definir una política en relación al Fondo Monetario Internacional. No Juan Grabois, no Sergio Massa, no Cristina Kirchner, no Axel Kicillof, el conjunto. Porque después pasa lo que pasó, que se divide nuestro bloque, pero finalmente termina saliendo un acuerdo que muchos de nosotros pensábamos que era un mal acuerdo para la Argentina. Yo lo sigo pensando, un mal acuerdo para la Argentina. Obviamente en una cosa tan indigna como lo anterior, porque no se recibió nueva deuda, pero que en todo caso no resolvía el problema de la deuda anterior y de su ilegitimidad, al menos parcial. ¿Por qué me refiero con su ilegitimidad parcial? Todo el dinero que se escapó, que se fugó, y que nosotros podemos comprobar que se fugó, de hecho hay una comisión investigadora que sigue vigente, que hizo dictámenes mostrando la fuga, es decir, no es que no se sabe dónde está, se fugó. ¿Qué quiere decir eso? Los dólares lo compraron los fondos de inversión y se los llevaron de la Argentina. Eso fue por lo menos la mitad del préstamo. Entonces, desde luego la posición de Patria Grande es que la porción que se fugó, que es una parte considerable, hay una corresponsabilidad entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional,
que es peleable a nivel jurídico en el marco de los distintos fueros internacionales hasta los más altos tribunales, y que la Argentina tiene que dar una batalla no solamente por nuestra patria, que es lo fundamental, sino para liberar al mundo del látigo y de esta bota son los organismos financieros internacionales, que están fundamentalmente para financiar a los gobiernos serviles a los poderes supranacionales. Ahora, nosotros tenemos una posición, incluso una elaboración técnica de esa posición, porque es muy fácil boquear que no se va a pagar nada, pero después hay que tener una estrategia, ¿no? Porque boquear es gratis. Eso, el que boquea demasiado y después no lo puede sostener con un planteo serio, en términos técnicos, estratégicos, jurídicos, no le creas nada. Tiene que haber, sí, un contrato, ¿no? Dentro del contrato electoral, las políticas internas y cómo se va a procesar la cuestión de la deuda externa, y te agregaría un elemento: cómo se va a procesar un nuevo régimen fiscal para que los que paguen impuestos sean el 1% más rico y no el resto de la sociedad. Entonces, esas son cosas que sí tenemos el tiempo que le queda a este gobierno para elaborar, para pactar y para explicarle al pueblo antes de pedirle el voto. Hoy estamos en otra etapa. Hoy la etapa en la que estamos es sumar fuerzas para frenar a Milei. Nosotros tenemos que frenar a Milei. Y lo estamos frenando. Ya tuvo que retroceder en algunas cosas. Ya tuvo que empezar a devolver pensiones. Va a tener que restituir seguramente el financiamiento universitario, y si no lo logramos ahora, lo vamos a lograr si nos va bien en las elecciones, que no es solamente la universidad, es la beca Progresar, que le sacaron un montón de pibes humildes de los barrios populares, y que a los que no se la sacaron se las redujeron a 28.000 pesos cuando deberían estar en 100.000 pesos. Estamos en sus estudios, no es un regalo, es lo que te permite terminar el secundario, y cualquier país que no defiende que su población se alfabetice, termine el secundario, tenga posibilidad de hacer estudios superiores, está destinada al fracaso. Entonces, hay un montón de elementos que dicen, bueno, en el hoy y en el ahora nosotros podemos frenar a Milei e incluso restituir cosas que eran necesarias y que él destruyó. Y luego tenemos este desafío de construir una síntesis programática que, además de los elementos, y esto guste a quien le guste, es decir, además de los elementos de naturaleza social, macroeconómica, geoestratégica, hay un elemento institucional y de gran injusticia, que el sábado se cumplen 100 días de esa gran injusticia, que es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que debe ser una causa no solamente de la gente que la quiere mucho, no solamente de la gente que la quiere más o menos, sino de la gente que ya no la quiere, incluso de la gente que nunca la quiso. Porque eso es un elemento claramente destructivo del régimen democrático, republicano y federal, y que además implica una espada de Damocles frente a cualquier gobierno que tenga el coraje de enfrentar al poder concentrado y desplegar la cantidad de medidas, que habría que repetirlas incesantemente, que tomó el gobierno de Cristina, ¿no? Y de Néstor Kirchner. Por ejemplo, sacar al Fondo Monetario del país, ¿no? Eso no se lo perdonan. Por ejemplo, hacer la ley de medios, que permitió que los medios comunitarios, al menos en el papel, tengan un tercio del espectro, que es una prefiguración del modelo económico que planteamos en Argentina Humana, que es un modelo tripartito: público, privado y comunitario. Y eso les da mucho miedo. Eso hizo que el pasquín del poder real en la Argentina, que es el Grupo Clarín, defina las sentencias judiciales, defina la campaña de agresión no solamente contra ella, sino contra todos los que peleamos por los derechos sociales, que implican pelear contra los sectores del poder económico concentrado, y por lo tanto hay un tema que no se puede obviar, que es plantear libertad de Cristina y, si se quiere, la reivindicación o el desagravio frente a este daño a su honor y a su figura e investidura política. Juan, hablaste de la justicia y me surge una cortita para el cierre. Vos estás patrocinando a personas que fueron estafadas en la causa Libra. ¿Se mueve esa causa? ¿Está habiendo novedades? ¿Vos ves que se avanza o no?
Mira, las causas que a mí me toca patrocinar, que es, por ejemplo, el robo de alimentos de Petovelo, la causa Libra, donde ya está imputada Karina Milei, Novelli y unos cuantos delincuentes más, la causa, la querella contra el presidente y sus trolls por el hostigamiento con inteligencia artificial a Julia Mengolini, y un par de causas más, se mueven, efectivamente se mueven, pero se mueven con una doble vara en relación a las causas que hay contra cualquier hombre o mujer del campo nacional y popular, que es francamente lamentable. Lo mismo pasa con causas donde yo sé que hay jueces probos, digamos, ¿no? Como la causa del fentanilo, la causa del financiamiento narco a Expert, que también implica la extradición del narco más importante de la Argentina, que está ahí en Viedma, para los compañeros de las radios comunitarias de Río Negro. Les recuerdo y les pido que todos hagan recordar que la pareja de Sicarelli, que ya estuvo presa por narcotraficante, Sicarelli es el testaferro de Fred Machado, es candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza, es decir, una persona convicta por narcotráfico, ¿no? Entonces, todo este paquete de casos de gravedad institucional, de crimen organizado, de estafas, bueno, desde luego del 3% de Karina, etcétera, se mueven, pero se mueven al ritmo que marca el poder. Entonces, ahí sí todos tenemos que empujar para que se muevan como corresponde, y después, desde luego, en la agenda tiene que estar una reforma judicial. No te digo que copia y calco de la de México, que fue la elección popular de todos los jueces, fiscales, etcétera, pero sí tomando elementos necesarios para la democratización del Poder Judicial, que es la única forma de garantizar que sirvan al pueblo y no a las corporaciones o al poder político. Juan, muchísimas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un abrazo. Un abrazo a todos, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación que están peleándola en un momento en donde les han quitado todas las políticas públicas, y mi compromiso de que cuando tengamos la oportunidad, trabajar firmemente para restituirlas. Un abrazo, Juan. Chao, viejo. Hablamos con Juan Grabois, de Patria Grande, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.